para pacientes sin seguro privado en atención ambulatoria. Clínica Hospital San Fernando. Soy Hernán Posada Rosso y en Estampas Colombianas, Panamá, usted encuentra noticias, información, entrevistas, actualidad, seriedad, compromiso, opinión. Estampas Colombianas, Panamá, 4 décadas de excelencia periodística radial. Domingos, 10 a.m., aquí en Radio Panamá, 94.5 FM. Atención, informamos a la población en general que a partir del miércoles 29 de septiembre le corresponde la primera dosis de vacunación a los residentes del circuito 12-3, comarca Nave Buglé, mediante la técnica de barrido desde los 12 años de edad. Además, a partir del miércoles 29 de septiembre, le corresponde la segunda dosis de vacunación a los residentes de los circuitos 1-1, 2-3, 3-1, 7-1, 8-4, 8-5, 8-8 San Francisco y 8-9 mediante la técnica de barrido desde los 12 años de edad. También recordamos que seguimos aplicando primera dosis de vacunación en barrido total y a la población en general desde los 12 años de edad. No bajemos la guardia. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y la siguiente es una entrevista realmente especial y especial para mí porque el siguiente invitado es un hombre que conozco de hace muchos años, es meteorólogo de importantísimas cadenas como Telemundo, como Univisión en Estados Unidos, ganador de premios Emmy, también autor de algunas publicaciones muy interesantes. Se trata de Henry Golack. Henry, tuvimos oportunidad de compartir muchos años en Univisión en Estados Unidos en coberturas importantísimas, huracanes, tormentas, bueno. Y hoy te invito porque me encanta tenerte desde allá donde estás en Estados Unidos. Sé que estás haciendo un favor porque prácticamente son varias horas de diferencia entre Panamá y donde te encuentras, pero quisiera empezar dándote los buenos días y la bienvenida acá en Panamá, en nuestro programa en Radio Panamá, preguntándote todo esto que está ocurriendo, las alertas rojas en volcanes, lo que está ocurriendo en La Palma, en España, Kilauea, en Hawái. ¿Estos fenómenos son normales que estén ocurriendo producto de un desesperado cambio climático, calentamiento del planeta? Y buenos días, bienvenido nuevamente. Gracias, Mirna, realmente placentero el estar contigo después de tantos años, realmente abrazo virtual para ti, a todos tus oyentes, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias por esa palabra, gracias también por supuesto, inmiscuirte un poco en lo que es la información, no solamente acerca de nuestro planeta en términos de desarrollo y evolución. Y me refiero, por supuesto, a lo que estás hablando en términos, primero, de volcanes, movimientos tectónicos, y también el otro lado, que es el cambio climático. Yo creo que lo primero que se debe hacer, Mirna, es ubicarnos. Hay que tener claro lo que tenemos que decir para poder entender, ¿no? Y es principal y fundamental poder situarnos en contexto. Me explico. Es que lo importante cuando hablamos, por ejemplo, de lo que estás diciendo en términos de la parte de los volcanes, erupciones volcánicas que estamos viendo en Hawái, estamos viendo en España y en diferentes partes realmente del mundo. Son los más, digamos, mediáticos, los que se están documentando paso a paso, al menos en el momento, pero hay varios más que en constante actividad. Sabemos que el planeta es un planeta que está vivo, es un planeta dinámico que va evolucionando, sabemos que las placas tectónicas se están moviendo, así que eso no es nada raro, eso es algo habitual. Lo que pasa es que ahora con la parte de la comunicación tan inmediata que tenemos y con el acceso a grabar videos donde quiera, pues sencillamente nos llega esa información en vivo, ¿no? La parte de los movimientos telúricos, los terremotos, los temblores, eso se están dando y generando incluso en este momento en la parte del cinturón de fuego del Pacífico, por ejemplo, que constantemente está en actividad. Así que no es nada raro, eso es algo normal. Ese es un tema, el tema de la evolución de nuestro planeta y que siempre estará, por supuesto, en constante dinamismo. Es algo habitual, es algo normal, algo que tendrá ciclos también, porque recuerda algo fundamental. Nuestro planeta, en todos los términos, no solamente atmosféricos, sino también internos,
tiene ciclos. Así que estamos hablando de ciclos que pueden ser algunas veces un poco más activos, otros tener un receso, y eventualmente eso es lo que va a pasar. Igualito sucede con la atmósfera. La atmósfera tiene también ciclos, ciclos que pueden durar décadas y eventualmente también repercutir, por supuesto, en lo que nosotros estamos observando, ¿no? Es importante saber que en estos momentos la información que nosotros tenemos hay que realmente filtrarla porque es demasiada. Justo estábamos un poco hablando antes de la entrevista contigo y mencionabas precisamente que la información es en demasía, y también eso tiende a aturdir porque es demasiada información y a veces es falsa, a veces sobrevalorada, a veces un poco manipulada, si se quiere, en términos también de exageración, realmente no hay una lectura apropiada. Por eso es importante que nuestros radioescuchas sepan primero, antes de tomar lectura, la fuente. Es importante saber la fuente, mi estimada Mirna. Y nos referíamos ayer, Henry, al tema de las aplicaciones, que hay muchísimas y que mucha gente utiliza hoy día para saber el clima. ¿Eso hasta qué punto es contraproducente? ¿A dónde debemos ir a buscar información sobre el clima, por ejemplo? Yo creo que si te refieres puntualmente a las condiciones del tiempo, recordemos que hay dos cosas acá importantes, ¿no? Clima y tiempo. Cuando nos referimos a tiempo, nos referimos a las condiciones locales que eventualmente se podrían dar, que estamos teniendo en este momento y que eventualmente se puede dar. Pero cuando hablamos de clima, hablamos de condiciones que es un promedio de condiciones de tiempo por lo largo de 30 años. Estamos hablando de un promedio, por ejemplo, de temperatura de por lo menos 30 años, y eso da como consecuencia una puntuación o un equivalente, un registro climático, si se quiere la palabra. Por ejemplo, en Panamá tenemos dos épocas claras y marcadas. Tenemos una época seca y una época lluviosa, y ese es un dato climático. Hay también, obviamente, una subdivisión, porque tenemos diferentes tipos de terrenos. Hablamos también de montañas de más de 3.000 metros, así que estamos hablando de un tiempo climático en el área montañosa. Pero si nos enfocamos en dos cosas nada más, por ejemplo, en la parte de lluviosa y en la parte seca, sabemos que la parte lluviosa o el clima lluvioso es sencillamente cuando está la temporada de huracanes y el impacto obviamente de perturbaciones, ondas tropicales y bajas presiones de carácter tropical, pues impactan el área de Panamá. Y así te podría un poco visualizar lo que se tiene. Es importante cuando se habla de algo en específico, hablar directamente de eso, porque si comenzamos a mezclar las situaciones, nos comenzamos a enredar. Y por acá me llega una pregunta, Henry, dice que acá un oyente me dice, el mar lo siento cada vez más caliente en el Caribe. ¿Eso afecta el ecosistema? Y que el tema ahora es que los cambios climáticos con el desarrollo que tenemos tienen nuevos impactos que no se veían antes. Bueno, primero hay que decir, a ver, hay que ir por orden. Primero, el cambio climático es algo importante saber el contexto. El cambio climático se ha dado, está dándose y se dará por siempre. Hay una connotación bastante interesante cuando se habla de cambio climático y calentamiento global, que son dos temas que, si bien cierto, tienen correlación y van de la mano, no necesariamente significan lo mismo. Es decir, me refiero a que el cambio climático es un cambio que se está dando constantemente en nuestro planeta. Recuerda, el planeta es dinámico, el cambio climático estuvo y siempre estará. Las condiciones de calentamiento global es otro punto interesante y bastante importante. Efectivamente, sí se está dando un calentamiento, hemos visto un calentamiento gradual. De hecho, hay un estudio, el 2018, de la parte de Panamá. También ubiquémonos en esta parte. ¿Sabes qué? Acá está interesante. Panamá recibe corrientes marinas. ¿Sabes que las corrientes marinas son el motor del clima del planeta entero y obviamente de la parte continental adyacente a esa corriente? Y te digo esto porque Panamá recibe, por ejemplo, la parte de la corriente del Caribe, que es una corriente cálida,
por el lado del Atlántico, y por el lado del Pacífico también recibe temperaturas calientes. Recuerda que Panamá está ubicado en la parte del cinturón donde se forman la convergencia intertropical. La convergencia intertropical sencillamente significa el choque de masas de aire que eventualmente se desarrollan hacia la alta atmósfera y producen inestabilidad y lluvias. Así que al estar influenciado por corrientes marinas cálidas, obviamente el mar que está adyacente a Panamá es cálido. Hemos notado, y en el estudio que hacía mención 2018, y eso es importante, porque hay que tomar referencia a estudios de gente que está preparada, de gente que sabe lo que está haciendo. Indica un incremento de temperatura de 0.5 grados. Eso está interesante y eso es valedero si vemos una imagen amplia. Y me explico por qué la imagen amplia. Porque si nosotros tomamos como referencia datos de la National Weather Service, por ejemplo, de la parte del Atlántico, notamos que durante las últimas décadas, y esto es importante que usted sepa, escuche bien lo que voy a decir, la parte del Atlántico durante las últimas décadas se ha estado calentando. Eso es un dato verídico y comprobable incluso, ¿no? Las medidas son, cómo se ha medido y cómo se ha extraído esa muestra, son también variables, digamos que son valederas científicamente. Bueno, eso es por un lado. La parte del Pacífico, Estados Unidos está en el medio, está el Atlántico acá, está el Pacífico aquí, y obviamente está toda la parte de Centroamérica. La parte del Pacífico también durante las últimas décadas se ha estado calentando. Es otro dato interesante y puntual. Eso es cierto. Pero sin ¿Eso cómo nos embargo, impacta, Henry? ¿Eso cómo nos impacta tener un océano Atlántico y Pacífico caliente? Eso realmente, hay gente que dice que el futuro será aún más caluroso. ¿Cómo nos impacta a nivel de Panamá, por ejemplo? sí, déjame terminar esta idea. Mira, si estás en dos, a ver, ¿cómo lo pongamos? En dos masas de cuerpos calientes, ¿qué pasa con el medio? Se calienta. Es por eso que Estados Unidos y Centroamérica y también el área de todo Norteamérica y Centroamérica ha tenido a nivel continental también una elevación en temperatura. Pero acá estaba lo interesante, lo que decía, que parte del Pacífico, y estos no es datos míos, son datos de la National Weather Service, se ha comenzado a estabilizar e incluso a enfriar. ¿Desde cuándo? Desde principios de año, y ha sido constante. Estamos casi ya terminando el año, y eso ha, digamos, equilibrado. Después de décadas comienza a tener esa tendencia. No digamos que se pueda mantener, puede hacer que se mantenga, sería muy buena noticia, pero ya tienes un Atlántico que se comienza, al menos en tendencia, o entiéndase bien que comienza a enfriarse, y un Atlántico que todavía no. Pero recuerda que todo es ciclos, y entonces en la parte del Atlántico ya tenemos más de 3 décadas con esa condición, y el ciclo normal de calentamiento y enfriamiento en los océanos son por lo menos de 30 a 35 años. Así que podría ya estar terminando también. Entonces, estamos observando, y esto, reitero, esto no son datos ni siquiera, no son, es una observación y un análisis propio, pero, sin embargo, los datos son fundamentales que vienen desde la National Weather Service. Son datos que están ahí a disposición de todo. Obviamente, tienes que tener una lectura y un nivel de profesionalismo para leerlos, pero están ahí. Es cierto que obviamente... Sí. ¿Perdón? ¿Tú dirías que Panamá, en cierta medida u otra, según lo que tú conoces de Panamá, es un país estable a nivel climático? Es decir, no tiene estos vaivenes tan grandes como pasan en otros países, ¿no? Lo que sucede al estar ubicado en la parte central del hemisferio y en la parte ecuatorial, bueno, nosotros vivimos, ustedes viven en Panamá con conocimiento de que ha habido épocas lluviosas, épocas de sequía también. El 2019 fue la quinta más seca en 7 décadas, imagínate. En 70 años, el 2019 fue la más seca. Así que estamos hablando de que las condiciones han sido dramáticas, pero son 70 años. Nuestro planeta tiene millones de años. Así que lo que sí se debe puntualizar es que sabemos que estamos enfrente de algo que debemos nosotros
concientizarnos, no asustarnos. Aquí este es el llamado importante a los medios de comunicación cuando comienzan sencillamente a exagerar situaciones y a entrar en pánico o a querer que la gente tenga pánico y que tenga esa urgencia de que por favor hagan algo. Pero no es así, es sencillamente nuestro planeta tiene una constante evolución. Y créeme que durante las próximas 3 décadas, porque esto es lo interesante de los datos climáticos no son de lectura inmediata, son lectura de 30, 50 años. Y eventualmente de acá a 30, 50 años, cuando llegue el 2050, y si esta conversación se queda grabada y en algún lugar se puede encontrar, pues sencillamente sabes que se darán cuenta de que las condiciones se han equilibrado de alguna forma. No digamos mágica, digamos que el planeta reacciona, el planeta evoluciona. Ojalá sea así, Henry, y se me acaba el tiempo, pero quería preguntarte lo último. ¿Veremos a futuro más temporadas más activas de huracanes, más tormentas tropicales, más huracanes? Mientras el Atlántico conserve su energía como un factor cálido, como te decía, todavía la tendencia es caliente. Efectivamente, seguiremos viendo más huracanes, más condiciones inestables, más lluvias incluso para Panamá, así que son condiciones que sí van a perdurar. Y mucha gente ya, el último mensaje, Henry, mucha gente piensa que el cambio climático no le compete, que no tiene nada que ver con eso, que es algo de los científicos, pero hay cosas simples que podemos hacer. Muchas cosas. Nosotros cada uno puede poner un grano de arena. Si bien es cierto, la competencia es a nivel macroescala, las grandes corporaciones, los grandes gobiernos tienen que tener una estructura y oficializar ciertas restricciones y ciertas cosas, pero también nosotros como un amor propio, ¿no? Estamos en nuestra casa y lo que debemos hacer es reducir ciertas emisiones, reutilizar, por supuesto, las cosas que podemos. Reciclar siempre es bastante bueno. La parte del medio ambiente es interesante profundizar de que nosotros podemos también hacer la diferencia. Gracias, Henry, por haber compartido con nosotras esa información tan valiosa sobre el clima, el cambio climático, los desastres, lo que estamos viviendo hoy día y sobre todo enfocarlo en el tema Panamá, que es lo que nos importa esta mañana y que estemos conscientes de lo que podemos hacer y lo que no debemos seguir haciendo como medios de comunicación y como ciudadanía también. Y me encanta saludarte desde la distancia, te veo en el Zoom, espero algún día o prontamente verte frente a frente como hace unos años que compartíamos tanto tiempo y tantas coberturas interesantes allá en Univisión Florida Central. Gracias, amigo, por haber estado acá. Un abrazo para ti, saludos para nuestros amigos Radio Escuchas y gracias por este momento particular que lo he disfrutado. Igualmente, gracias, Henry. 8:58 minutos de la mañana. Antes de hacer una pausa, nos reportan a esta hora que Unidad